Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos hablar de agricultura para ver cómo podemos mejorar el manejo y la producción de maíz. En el avance hacia una revolución tecnológica, las empresas vinculadas a la producción de semillas han desarrollado variedades del cultivo de maíz, capaces de aprovechar mejor los nutrientes del suelo y resistentes a ciertas plagas y enfermedades, que han permitido optimizar los rindes en diferentes regiones. Los adelantos genéticos y los nuevos híbridos están generando cultivos de alta producción, con excelentes respuestas económicas, posicionando el maíz como una especie altamente competitiva y de trascendencia en las rotaciones. El maíz juega un rol muy importante en todo el país y en esta zona en particular ha crecido muchísimo el área sembrada de maíz y en parte ha sido porque se ha trabajado muchísimo en el manejo y en mejorar el manejo estratégico del cultivo para lograr buenos rendimientos o por lo menos lograr rendimientos que son topes en la zona. En ese sentido, nosotros tenemos varios ensayos de manejo donde, y en particular menciono uno de esos ensayos, donde nosotros trabajamos en ambientes marginales, que por ahí para la zona es un poco más marginal de lo que habitualmente hay, pero bueno, sería como el ambiente que realmente es restrictivo. Probamos distintos tipos de manejos a través de densidades y a través de distintos híbridos, que los elegimos justamente no por el híbrido en sí, sino porque tienen distintos mecanismos de plasticidad, ya sea vegetativa o reproductiva, que hacen que sobrelleve, digamos, un manejo mejor que otro. Entonces eso es un poco lo que evaluamos. Y bueno, de esta manera nosotros tenemos resultados locales. Eso obviamente es una red que existe a nivel nacional, donde participa todo el país y eso es lo rico que tiene. Es obviamente interdisciplinario, con lo cual estamos en contacto con ecofisiólogos, con agrónomos y bueno, y eso es súper rico. Y ya hace 3 años que generamos resultados en la misma experimental, que obviamente es para toda la zona de influencia, de sitios muy marginales y de sitios buenos, y contrastamos uso de híbridos y uso de distintos manejos a través de densidades. Paulatinamente, el cultivo de maíz se está haciendo presente en la rotación, alcanzando muy buenos rendimientos. Esto se debe, entre otras razones, al buen manejo agronómico, la elección de híbridos, la fertilización, la siembra indirecta y también al manejo, control y conocimiento de las plagas que lo afectan. Las estrategias son justamente manejo de densidades o de híbridos. Esa es la estrategia a nivel, digamos, general. En particular, digamos, lo que venimos viendo en esos ambientes restrictivos es que la restricción puntual de la que hablo acá es una restricción porque la textura del suelo es muy gruesa y no alcanza a retener agua, con lo cual estamos dependiendo un poco del agua que caiga disponible, digamos, durante el ciclo del cultivo. Con lo cual uno esperaría hacer planteos de baja densidad con algún material que me permita a mí decir, bueno, si el año viene bueno, como por ejemplo un material macollador, si el año viene bueno, los macollos se expresan y contribuyen al rendimiento. Si el año viene malo, esos macollos no se expresan y tengo la planta principal. Lo que viene pasando es que han sido años muy restrictivos estos dos campañas que nosotros analizamos. Eso es lo que pasaría en la teoría o lo que esperamos. Lo que ha pasado estos 2 años en particular es que han sido años, no hablo de esta campaña, que todavía obviamente no la levantamos, pero las campañas anteriores hemos tenido fuertes restricciones de agua, con lo cual, ¿qué pasó? Hubo una dependencia a la densidad, es decir, los materiales que sembraron con más densidad aportaron más. ¿Por qué? Porque tuvieron más espía principal, pero ahí lo que pasó fue que no se pudieron expresar estos mecanismos de plasticidad que son los que evaluamos. El INTA Cesario Neredo cuenta con un campo experimental orientado a impulsar ensayos de variedades de maíz en ambientes de condiciones no favorables para el cultivo, como aporte para la mejora de la eficiencia de los sistemas productivos, con énfasis en la ganadería. En realidad no trabajamos en rotaciones, sino que el ensayo tratamos de emplazarlo en el sitio que tenga las condiciones que nosotros queremos representar. Lo que sí hacemos, digamos, y la pata ganadera nuestra, o sí, la parte de aplicación a esta zona, que por ahí es más ganadera que agrícola, es
adosarle a la medición de rendimiento también una medición de cantidad de biomasa que nos produce al momento de picado y residuo que nos deja de rastrojo, que sería como el aprovechamiento animal que le haríamos a ese ensayo y ver cómo esos manejos que probamos pueden contribuir a la ganadería. Con nuevas técnicas se mejoró la estructura de los cultivos y se logró la adaptación de especies en regiones en las que no se practicaba la agricultura o de ambientes desfavorables. Todo lo que es la tecnología de las imágenes, eso ha avanzado muchísimo. El hecho de poder tener los mapas de rendimiento, poder hacer ambientaciones, o sea, eso en el manejo del cultivo, de todos los cultivos en general, no solo, en realidad en el armado de las rotaciones ha sido un avance en el último tiempo que ha sido magnífico, porque uno tiene, obviamente, uno puede tener el campo ambientado por suelo y demás, bueno, luego validado con rendimiento, con datos reales, y bueno, eso por supuesto que hace que uno haga las cosas más puntuales, no por lote, sino por ambiente, que eso es realmente muy, muy importante. Debido al alto costo relativo que representa para el productor el cultivo de maíz en relación con la soja, para incorporarlo en la rotación, resulta importante definir adecuadamente qué híbrido utilizar y qué encuadre tecnológico darle al cultivo. Puesto que desde el punto de vista económico es fundamental la elección de un maíz que asegure mayores rendimientos, los ensayos con maíces del INTA Naredo se han enfocado en este aspecto, sin descartar a futuro evaluar además la calidad del forraje que estos materiales puedan ofrecer. La idea es un poco ver cómo estos materiales que macollan o que son prolíficos, o sea que tiran más de una espiga en el vástago principal, cómo estarían aportando a la calidad del forraje, ya sea al momento de picado como al momento de aprovechamiento del rastrojo. Porque obviamente uno espera que no es lo mismo la digestibilidad de un material que macolla que la digestibilidad de un material que tira espigas subapicales. Así que un poco es esa la idea que tenemos. Como acabamos de ver, la mejora del manejo del maíz es parte de los trabajos experimentales que se impulsan en el INTA Naredo, y es a sus referentes a quienes queremos agradecerle por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo se puede mejorar la nutrición de los bovinos. En la producción bovina, el uso eficiente de los recursos para la alimentación giran en torno principalmente a la calidad y al manejo. Es por eso que en este segmento de Saber Rural les contamos cómo se lo puede hacer mejor. El desplazamiento de la ganadería a ambientes con diferentes características productivas, que demanda rodeos capaces de adaptarse a esas nuevas condiciones, es parte de un proceso de intensificación productiva en el que la ganadería debe coexistir con la agricultura. Empezamos a tomar el proceso por muchos conocidos como sojización, que se basó en la transferencia de tierras ganaderas a la agricultura. Lo que vemos es que la otra pregunta es ¿qué pasó con la ganadería? ¿Las vacas se fueron? ¿Fue solo una transferencia? Sí, las vacas en parte, los bovinos, se retiraron normalmente de esas tierras agrícolas, pero en mucha menor proporción que la superficie de tierra que fue cedida. Por lo tanto, siguen quedando bovinos en suelos agrícolas y a partir de ahí es que se generan nuevos sistemas productivos donde están integrados de por sí la agricultura con la ganadería. Lo que nos toca a nosotros desde la parte técnica es todo el proceso de intensificación de esos sistemas ganaderos que en más o en menos tenían cierta extensividad y de a poco van tratando de conservar sus propios terneros, sacar más kilos de carne de cada establecimiento y bueno, principalmente hoy en día quizás se comenzó primero con los engordes y hoy en día el punto que más estamos trabajando y que más desafíos plantea es la recría. Los sistemas han dejado de ser puramente pastoriles y si bien continúan teniendo el forraje proveniente de pasturas y verdeos como importantes componentes de la dieta,
la ganadería ha incorporado nuevos modelos y algunas alternativas en el modo de alimentar a los rodeos. De parte de la nutrición, el mayor desafío es poder acomodar la disponibilidad que cada campo tiene, cada establecimiento, cada productor, de sus propios insumos, tratando de que sus índices mejoren y pudiendo hacer que lo que tenga que comprar por fuera sea lo menos posible, y eficientizarle el número de su empresa. La etapa de recría no solo es una fase fundamental del negocio que permite diluir la relación compra-venta, sino también lograr una mejora de la calidad expresada en el gancho. Esta etapa de la producción ganadera bovina posee diferencias en cuanto a la demanda nutricional de los animales. La recría principalmente, que en general históricamente era una categoría que normalmente se destinaba a los peores lugares, era la parte más castigada y que se terminaba vendiendo por una cuestión de ya cuando no aguantaba más. Y lo que tiene, de importante esa categoría es que es un consumo intermedio, depende de la intensividad que uno le quiera dar al sistema, y que nos termina planteando o poniendo al animal en el lugar de que va a tener una vez que se termine. Cuanto mejor recría nosotros hagamos, mejor va a ser el resultado y la respuesta de ese animal en la etapa de engorde o terminación. En la recría, básicamente lo importante es comienza desde el destete, obviamente, hasta la recría invernada, hasta la terminación, ¿no? Acá la calidad del forraje tiene que ser alta si vamos a hacer a pastoreo. Normalmente los sistemas los trabajos que estamos realizando es en general a pastoreo con suplementación estratégica y terminación a corral con periodos cortos, ¿no? Son amplias las herramientas que tenemos, entonces podemos manejarnos desde los verdeos, pasturas o campos naturales que tenga el productor, sumando las reservas y sumando lo que nosotros de las empresas de nutrición y las plantas de balanceado podemos aportar con concentrados proteicos o alimentos terminados, siempre ajustándonos a que el productor pueda utilizar de manera más eficiente todos sus propios insumos. Para mejorar su eficiencia, la ganadería de base pastoril debe contar con una elevada oferta forrajera capaz de brindar calidad nutritiva a la dieta de los rodeos. Este objetivo suele verse amenazado por factores climáticos que afectan la producción de forrajes. Para evitar los desequilibrios, una herramienta es el replanteo de los cálculos de la demanda nutricional de los animales previstos por la planificación forrajera y apelar a diferentes estrategias de manejo. Cuando hablamos de dietas de recría, de la etapa de recría, estamos niveles de proteína adecuados, niveles de proteína arriba del 14%, 14 y pico por ciento, niveles de energía de 2,5 megacalorías, bueno, ninguna dieta de buena calidad. Si lo ponemos en términos de pasto, serían verdeos de invierno, de avena o de centeno o de trigo, pero básicamente ese tipo de forrajes para la etapa inicial invernal. Y después, cuando entramos en primavera, sobre todo en particular para las zonas estas con rotación con pasturas base alfalfa y gramíneas, ahí tenemos también forrajes de alta calidad, con muy buen contenido de proteína, muy superior a lo que estamos hablando en realidad, con excelentes niveles de proteína disponible y de digestibilidades muy altas, ¿no? Principalmente creo que lo principal es el cliente, por decirle, que es el propio animal, teniendo en cuenta cómo fue su historia anterior, en qué momento se destetó, bajo qué circunstancias, si hubo un trabajo en el destete de alimentación de ese ternero, que siempre es muy beneficioso. Yo por ahí no lo dije al inicio, pero es una parte muy importante si hubo una alimentación previa de ese ternero, porque ya entra con un acostumbramiento a esta etapa de recría. Y bueno, después la demanda que va a tener, dependiendo el peso, la edad que tenga ese ternero, va a ser diferente. Si es más chico o menos chico, nos va a demandar mayores o menores calidades de alimento, tanto de los propios del productor como lo que nosotros podemos aportar desde las empresas. En la recría bovina, el uso eficiente de los recursos relacionados con la alimentación de los terneros implica el aporte de nutrientes en cantidad y calidad, y el balance entre ellos de acuerdo al nivel de producción buscado. Para un óptimo crecimiento de los animales que aseguren la rentabilidad del negocio, la cadena forrajera y el uso estratégico de los granos es un factor de gran importancia. El concepto que aplicamos es más o menos hacerlo de acuerdo a cómo
ya tiene muy hecho carne un sistema de cerdos, un sistema productivo de cerdos o de avicultura, que es poder presupuestar. Entonces, en función de lo que el objetivo del productor y los animales, cómo van a iniciar esa recría, poder presupuestar digamos, obviamente en un contexto dependiendo de cuál es el valor del ternero, sea de un ternero de invernada o un ternero de invernada ya recriado, y poder hacerle justamente un número. Hoy ese número es positivo y obviamente lo que tratamos es siempre de ajustarlo para que la erogación pueda ser la menor posible. En los sistemas ganaderos, la alimentación es la base, por lo que los planes de nutrición deben evaluar la energía, proteínas y fibras que se aporta, logrando un equilibrio de acuerdo a los requerimientos del rodeo con que se trabaja. El costo del alimento que se suministra debe ser analizado en función a la respuesta que se pueda lograr, según los fines y objetivos productivos. Trabajar mucho en el resultado económico del productor. Entonces, el número hoy es muy amplio porque depende mucho de las materias primas con que cuenta el productor, pero sí, digamos, trabajar mucho en la toma de datos, que es algo que suele costarle al productor ganadero. Cuanto más extensivo es, más cuesta por ahí que empieza a tomar un número, y no son, cuando nosotros después les mostramos cuáles son las anotaciones que tiene que hacer o los datos que necesitamos, son muy pocos, no es algo muy complicado, y el beneficio es muy grande cuando lo puede ver. O sea, el beneficio es muy grande y es grande la sorpresa cuando lo puede ver en números. Los invitamos ahora a hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Con el fin de generar sistemas más sustentables, amigables con el medio ambiente, las nuevas tendencias están desplazando de a poco los manejos de insumos por los de procesos. Y en este segmento de Saber Rural les contamos de qué manera. Durante algunas décadas en Argentina se registró un proceso de agriculturización marcado con un fuerte avance de la siembra y caracterizado por la intensificación de la producción, con una tendencia de conversión de los campos hacia la agricultura. Este modelo productivo se ha caracterizado por sistemas basados en el manejo agronómico y el uso de paquetes tecnológicos. Después de los descubrimientos de Pasteur, y me fui bastante más atrás, me fui al siglo XIX, la tasa de mortalidad infantil disminuyó enormemente. Entonces la población empezó a crecer de una manera llamativa y exponencial que asustaba a muchos expertos. La Revolución Verde, de alguna manera, aporta la solución digamos, a alimentar esa gran cantidad de población que crecía a altas tasas, ¿no? De todas maneras, uno puede decir que el impacto de la agricultura ha sido notable. Las innovaciones en la agricultura fueron notables, pero estuvieron asociadas con un mayor impacto ambiental, que es producto de las actividades humanas. Y así la agricultura aporta, junto con el cambio de uso de la tierra, un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. No es la principal fuente de emisión, pero aporta una cantidad importante. Es de alguna manera responsable de las deforestaciones, porque se utilizan para la producción ganadera o producción agrícola. El mayor consumo del agua dulce, del agua azul, es para regar cultivos. De alguna manera está asociada también con algunos procesos de contaminación. Entonces, digamos que tenemos que hacer ajustes en la agricultura. Hace 40, 50 años atrás, la mayoría de los sistemas productivos o el sistema, digamos, más expandido en la región pampeana era el sistema mixto, ¿sí? El sistema agrícola-ganadero, con una buena diversificación incluso de cultivos y con rotaciones agrícolas ganaderas. Lo que pasó en las últimas décadas es que esos sistemas se desacoplaron. Es decir, la agricultura siguió su camino y la ganadería fue desplazada a ambientes menos productivos y entonces ahí es donde empezamos a perder biodiversidad. Y el segundo hecho fue la expansión de la soja, que
que también, digamos, fue una de las responsables de la pérdida de biodiversidad en los sistemas, porque pasamos de sistemas agrícolas basados en rotaciones de 4 o 5 cultivos a prácticamente sistemas, digamos, muy tendientes al monocultivo de soja. Afortunadamente en los últimos años eso se está revirtiendo, porque bueno, está recuperando terreno el maíz, que para mí es una excelente noticia que el maíz recupere terreno y empiece a tener más protagonismo en las rotaciones agrícolas, por lo que implica, digamos, como captura de carbono y el aporte que hace a la materia orgánica del suelo. El gran desafío que hoy enfrenta la agricultura global, es satisfacer futuras demandas que están creciendo, pero desvincularlo del impacto ambiental, o sea, desacoplarlo del impacto ambiental, que hasta ahora venían acoplados. Las proyecciones muestran que para alimentar una población mundial en crecimiento, hacia el año 2050 sería necesario aumentar la producción de alimentos. La conservación de los recursos naturales y la calidad de los alimentos son un desafío y parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que hacen foco en la producción y consumo responsables. Hay consenso en la literatura, consenso internacional, es que esas futuras demandas de alimentos, que se estima que van a crecer entre el 2018, según los últimos cálculos, entre el 2018 y el 2050, un 47% la demanda de alimentos. Por dos motivos, por el crecimiento poblacional y por el aumento del poder adquisitivo, que aumenta el consumo de carne. Ahora, eso tiene que ser satisfecho. Antes un paréntesis, la reducción de las pérdidas y desperdicios y la moderación de la dieta puede reducir considerablemente ese valor de 47%. Pero bueno, hecha esa aclaración, ¿cómo tenemos que satisfacer las futuras demandas? Aspecto que para Argentina es una gran oportunidad, como una de las mejores zonas del mundo para producir alimentos, pero también una responsabilidad, porque lo tenemos que hacer de manera sostenible. Todo esto lo hablamos en un marco de sustentabilidad y sostenibilidad, que tiene que ver con lo económico, pero tiene que ver con lo social y con lo ambiental también. Es decir, producir productividad, pero respetando el ambiente. El profesional ingeniero agrónomo es quien tiene el respaldo necesario para hacerlo. Y hablando de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, hablamos de uno que tiene que ver con producción y consumo responsable. Tiene que pasar por una intensificación en el uso de los recursos, mayores rendimientos por unidad de superficie y por unidad de tiempo. Pero en vez de basarlos en gran medida en tecnología de insumos, más allá que ciertos insumos se tienen que aplicar, como por ejemplo en Argentina hay déficit de aplicación de fertilizantes en términos promedio, hay que basarla en gran medida en tecnología de procesos y tecnología de conocimientos. El conocimiento de cómo funciona un cultivo, cómo funciona una plaga, cómo funcionan las pasturas, el conocimiento del ambiente y de las complejas interacciones que hay en un sistema de producción, nos lleva a mejorar tecnologías de proceso, como es manejo de suelo, manejo de los cultivos, de las pasturas, de las plagas, etc. Entonces, basarnos en ese tipo de tecnologías de conocimiento y de procesos. Las tendencias productivas orientadas a generar sistemas sustentables se están enfocando en la puesta en marcha de nuevas estrategias que fomenten el reemplazo progresivo de tecnologías de insumos por tecnologías de procesos, como base de la transición de sistemas agrícolas convencionales a sistemas de base agroecológica. El enfoque que se le debe dar es concentrarse en tecnologías de conocimiento, tecnologías de procesos basadas en conocimiento del ambiente, de los cultivos, de las pasturas, de las biologías de las plagas y de las complejas interacciones en los sistemas de producción. Así que ahí es donde tenemos que poner el énfasis. Manejo de suelo, manejo de plagas, agricultura por ambiente, todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, uso de recursos, ecofisiología, es fundamental para transmitir la nueva forma de producir. Los porcentajes de adopción de este tipo de tecnología son cada vez mayores. Año a año se van multiplicando los productores que van incorporando estas tecnologías. Por lo tanto, el trabajo tanto de la facultad como del INTA y como APRESID, como otros organismos e instituciones CREA, en esta transferencia y extensión de las nuevas tecnologías es fundamental para nuestros sistemas de producción.
hay principios ecológicos que no son muy útiles, como por ejemplo mayor diversidad de cultivos, mayor intensificación de la secuencia, una mirada sistémica, eficiencia de uso de recursos e insumos, ir en la medida de lo posible sustituyendo insumos de síntesis química. Son principios que nos pueden ser de utilidad para ese objetivo de satisfacer futuras demandas, aspecto crucial para Argentina, y paralelamente reducir el impacto ambiental. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.